Buenos días, ¿cómo estás? Como te lo habíamos prometido, pues ya estamos aquí ya listos para compartir el mensaje de Dios de este día. Recordamos los días jueves, tenemos una cita acá para poder compartir lo que es el concepto o el espacio que hemos preservado para poder hablar acerca de las manos del alfarero. Pero así que esto es lo que estamos tratando los días jueves, todos los jueves, ¿verdad? Nos reunimos para poder venir y poder compartir lo que es ese mensaje. Vamos ahorita en este segmento de las manos del alfarero, vamos a con la segunda parte de lo que es la iniquidad. Eso es lo que estamos hablando en este momento. Pero ahora vamos a orar. Antes de iniciar, vamos a orar y luego te doy la bienvenida por estar aquí, ¿verdad? Por haber apartado ese tiempo, ese espacio para poder aprender de la palabra de Dios, para poder venir y permitir, ¿verdad? Que esa semilla, ese mensaje de Dios llegue a tu vida. Vamos a orar primeramente para luego poder iniciar con lo que es el mensaje de este día. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concede ya de estar aquí nuevamente para poder compartir este mensaje de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre mío, que tomes el control de todo lo que pueda acontecer, Señor, a nuestro entorno, Padre mío, y que tomes control también de mis palabras, que todo lo que se exprese aquí sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, para que tus hijos, Señor, o las personas que me puedan estar escuchando en este momento, puedan ser alimentados de tu presencia, alimentados de tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, en las manos del alfarero y el tema decimos que estamos hablando siempre de lo que es la iniquidad y hablábamos el jueves pasado que la iniquidad es hacer el mal, es venir y actuar de una manera injusta, es hacer una injusticia grande, una injusticia grave, ¿verdad? Eso es lo que es el concepto de iniquidad y decíamos también que el concepto bíblico se refiere a distorsionar algo bueno o distorsionar a alguien que está haciendo lo correcto. Entonces eso es iniquidad. Ahora vamos a ver ya en el tema número 2, ¿verdad? Que es de este concepto. Vamos a hablar de los beneficios de no practicar la iniquidad. Los beneficios de abstenerse, ¿verdad? De poder ser una persona que practica la iniquidad. Y vamos a irnos allá a Salmo 32:8, ¿verdad? Donde vamos a poner nuestro concepto base, que es allá en Salmos 32:8. Y es que cuando hablamos de iniquidad, pues podemos entender, ¿verdad? Que todo el mal proceder siempre trae consecuencias. Y así también como cuando nos limitamos, ¿verdad? A hacer lo correcto, pues también vamos a tener esos beneficios, esas consecuencias buenas, agradables a cada uno de nosotros. Pues todo aquel que se limita, todo aquel que viene y se aparta de hacer las cosas incorrectas, pues es recompensado por Dios y por eso llamamos nosotros beneficios, ¿verdad? Por eso le llamamos nosotros beneficios a este tema. Vamos a ver cuáles son las ventajas o cuáles son aquella satisfacción de cada persona de no participar en esas acciones incorrectas que le desagradan a nuestro Dios. Y vamos a ir a Salmos 32:8. Salmos 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando hablamos de este término o esta porción bíblica la podemos interpretar de dos maneras. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Lo podemos tomar de la manera cuando nos encontramos confundidos, cuando no encontramos un camino, una salida, una solución a lo que nosotros podamos estar viviendo, pues Dios nos va a mostrar el camino a través de su palabra, ¿verdad? Él siempre nos va a guiar cuando buscamos a nosotros venir cuando tomamos o venimos a nuestro Dios para que Él nos dé la dirección correcta, ¿verdad? De cómo seguir nuestros pasos. Entonces lo vamos a escuchar, Él nos va a enseñar ese camino, Él nos va a mostrar la senda que debemos de seguir para sacarnos de la dificultad, del problema que podamos estar viviendo en ese instante. Lo podemos tomar de esa manera. Pero también en este caso, en este contexto, cuando dice te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, es que cuando hay una corrección, es como cuando tu hijo quiere salir corriendo adelante y tú lo agarras y le dices, mire, usted va conmigo y va a ir al paso que yo voy, ¿verdad?
Entonces es similar cuando Dios te dice, mira, te voy a hacer entender que no puedes irte con tus propias ideas, no te puedes ir con tus propios pensamientos, con tus propias decisiones, con tu propia voluntad. Te haré entender el camino que tienes que seguir de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis reglas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que está establecido ahí, lo que me desagrada y lo que no me agrada, lo que está dentro de mi voluntad y lo que no. Te voy a hacer entender conforme a lo que está escrito en mi ley. Amén. Entonces dice, te haré entender el camino que debes andar. O sea, yo te voy a instruir, como que el Señor te está diciendo, yo te voy a instruir, yo te voy a dirigir, ¿verdad? Del camino que debes andar, y sobre ti voy a poner mis ojos. Voy a estar al pendiente de lo que haces, voy a estar al pendiente de cómo te desenvuelves, voy a estar al pendiente de cómo tomas mi palabra, voy a estar pendiente de cuánto la cumples, voy a estar pendiente de cuánto apartas tu espacio para poder buscar mi rostro. Entonces lo podemos tomar de esa manera. El contexto realmente se refiere a eso, porque anteriormente cuando tú lees el contexto de este salmo en las porciones anteriores vas a ver que está hablando del mulo, ¿verdad? Del caballo y todos esos que se van tras su propia voluntad y no van buscando la voluntad de Dios. Y si quieres, pues vamos a leerlo ahorita. Quiero leer esa porción anterior para que tú leas, entiendas un poquito del contexto por lo que yo te estoy mencionando, que lo vamos a tomar de esta manera, que yo creo que es la correcta, pero cuando hablamos aquí en Salmos 32, sería el 7, si no me equivoco acá. Dice acá, vamos a ver, el 32, 8 dice aquí. El 32, 9 es el que sigue. Dice en el 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el 9 dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está comparando al ser humano, al mulo y al caballo, que no le ponen cabestro, o sea, aquella situación que le ponen acá como frenillo para poderlo detener y para poderlo dirigir, ¿verdad? Hacia qué dirección va. Entonces, pero aquí dice, te voy a hacer entender que no debes de hacer lo malo, que debes de hacer lo correcto, que debes respetar la palabra de Dios, que debes de hacer lo que está escrito en la palabra de Dios para poder honrar el nombre de Dios, para poder agradarle a Él, para poder obtener su favor, ¿verdad? Esto es similar cuando tú estás ahí con tu jefe, estás de empleado, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu jefe te puede dar un aumento de sueldo o te puede venir y ascender de posición en la empresa cuando tú eres una persona que llega tarde, cuando eres irresponsable con lo que haces, cuando no tienes buenas relaciones con las demás personas? ¿Tú crees que el jefe va a decir, sí, está bien, usted viene tarde, usted no cumple con su trabajo, usted solamente pasa en problemas, levantando discordia, lo vamos a ascender o le vamos a aumentar el salario? Yo creo que no sería así. Ningún jefe estaría dispuesto a poder favorecer a un empleado de esa manera. Pero si tú eres responsable, eres el primero que llega, eres el último que vas, todo el tiempo estás responsable con tu trabajo, tú eres una persona que mantiene las buenas relaciones humanas, una persona creativa, una persona con chispa. No, cuando esa persona quizás ni le vas a decir tú, cuando él va a decir, no, esta persona merece un aumento, esta persona merece que se le ascienda a otra posición dentro de la empresa. Entonces, yo creo que así mismo es nuestro Dios. Por eso dice, te voy a hacer entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, voy a ver qué tanto respetas mi palabra, voy a ver qué tanto tú te decides a seguir por el buen camino, así como tú decides a decirle no a aquello que me desagrada, decirle no a aquello que no favorece a tu vida. Sabes que el Señor no es que ha dejado la infinidad de reglas en su palabra solamente para amargarnos la existencia. No, el Señor ha dejado esas leyes establecidas porque Él quiere nuestro bien. Él busca nuestro bien. Él no quiere que nos vaya mal. A ningún padre de familia le agrada que a su hijo le vaya a ir mal. Es por eso que el Padre aconseja, es por eso que el Padre disciplina, es por eso que el Padre guía, y así mismo es nuestro Dios, a través de su palabra nos guía, nos disciplina, nos da las instrucciones correctas, las disposiciones que Él ha dejado en su palabra para que nos vaya bien. Por eso dice, sobre ti fijaré mis ojos. No vas a estar solo. Te voy a mostrar el camino que vas a andar, pero no vas a estar solo.
yo voy a estar viendo cómo haces las cosas. Yo voy a estar viendo cómo cumples la palabra. Entonces eso significa acá cuando vemos el Salmos 32:8. Vamos a entrar de lleno acá lo que son los beneficios de no practicar la iniquidad. Y entre el primer punto vamos a ver lo siguiente, que dice que el que no practica la iniquidad tiene un fundamento estable y dice que es portador de un sello. Amén. Vamos a leerlo ahí en 2 Timoteo 2:19. Puedes ir a tu Biblia. 2 Timoteo 2:19 y dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que todo aquel que se aparta, el que invoca el nombre del Señor, es que su presencia está ahí. Y donde está la presencia de Dios no puede la persona actuar mal. Porque del momento que la persona actúa mal, entonces la presencia de Dios se retira, porque hemos dicho que donde está Dios no puede, o sea, donde hay pecado no puede estar Dios. Entonces vemos aquí que dice que tiene fundamento firme, tiene un fundamento estable. Aquella persona que viene, aquella persona que invoca el nombre del Señor, está en contacto con Dios, está en presencia con Dios, está en completa relación con Dios. Entonces esa persona permanece estable. ¿Por qué? Porque está escuchando una guianza de Dios, está escuchando la voz de Dios. La persona que tiene su presencia está en comunión con Dios, está escuchando su voz, está escuchando su dirección. Entonces obviamente su fundamento está firme porque tiene la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces uno de los beneficios de apartarse de la iniquidad y de hacer lo correcto es que el fundamento de Dios se vuelve firme en nuestras vidas. De poder venir y invocar el nombre de Dios nos ayuda a mantener ese fundamento estable, ese fundamento firme, que nada nos puede venir y sacudir de una verdad, ¿verdad? Que es la verdad de nuestro Dios. Cuando conocemos y tenemos nuestros fundamentos estables en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, no hay corriente alguna equivocada, corriente de conocimientos incorrectos, ¿verdad?, que puedan venir a nuestra vida y nos puedan arrancar de aquello que nosotros conocemos que es Dios, de nuestros fundamentos sólidos, que es nuestro Dios. Nos mantenemos firmes en nuestra fe, nos mantenemos firmes en el Dios que creemos, cuando nosotros realmente nos apartamos de la iniquidad. Ahora, ¿qué más? Como segundo punto dice aquí que los pasos son ordenados por la palabra de Dios, y lo vemos aquí en Salmo 119:33. Salmo 119:33 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena, es como similar que dice arriba: te enseñaré el camino que debes andar. Y si Dios nos va mostrando el camino que debemos andar, entonces dice ahí: Señor, enseñoréate de mis pasos. Significa: Señor, no permitas que haga lo malo. Señor, no permitas que haga injusticia. Señor, no permitas que haga lo incorrecto. Señor, no permitas que haga lo que a ti te desagrada. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva a un sufrimiento, nos lleva a unas consecuencias que Dios no quiere para nosotros, pero que nosotros mismos la buscamos cuando somos desobedientes y creemos que podemos hacer nuestra propia voluntad fuera de Dios y creemos que nos va a ir bien, que nos va a ir perfecto. Pues aquí dice que no, ¿verdad? Todo aquel que actúa de forma incorrecta, así son las consecuencias que van a llegar a su vida. Pero aquí dice: ordena mis pasos. Está hablando aquí el salmista: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Por qué con tu palabra? Porque aquí en la palabra de Dios están todas las direcciones, las directrices, toda la voluntad perfecta de Dios está escrita en su palabra. Y cuando tú la lees, tú vas transformando tu vida. La palabra de Dios es la única que puede transformar al ser humano, porque la palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú lees, tú te estás viendo ahí mismo, porque el mismo Dios te está reprendiendo, te está, ¿cómo se llama?, te está confrontando. Cuando tú lees la palabra, te está confrontando. Cuando tú lees la palabra, te está guiando. Cuando tú lees la palabra, encuentras esa palabra que necesitas para sentir consuelo.
para sentir fuerzas, para sentir ánimo de seguir. Aquí encuentras las promesas que son las que te dan esa fe, que te aumentan y te incrementan esa confianza en Dios de que se pueden cumplir en tu vida. Todo eso cuando tú lees la palabra de Dios cambia tu existencia, cambia tu vida, conoces la verdad y la verdad te hace libre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces conoces la verdad que es la palabra de Dios y entonces todo tu ser, toda tu vida espiritual va cambiando, tu conducta va cambiando, porque los cambios vienen de cómo, de adentro para afuera. Dios cambia tu interior para que después se refleje en tu exterior. Todas tus acciones dependen de lo que tú andas portando en tu corazón. Tú hablas, tú actúas dependiendo de lo que tú andas portando en tu corazón. Si es maldad lo que maquina el corazón, pues maldades son las que las personas hacen. Pero si es Dios el que domina el corazón del ser humano, pues entonces va a demostrar ese amor hacia los demás y va a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor y no podemos actuar de manera injusta, de manera mala, incorrecta, cuando tenemos a un Dios de amor en nuestro corazón. No se puede, es ilógico, ¿verdad? Por eso es que nosotros, si andamos el amor de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, no podemos actuar de manera contraria a eso, ¿verdad? Entonces, por eso aquí que la iniquidad es desagradable hacia Dios. Y por eso dice aquí, ordena mis pasos con tu palabra, porque es la única que puede cambiarnos, transformar nuestras vidas. Y ninguna iniquidad se acercará a mí. Es imposible actuar incorrectamente cuando tú conoces la verdad. Y si tú procedes injustamente conociendo la verdad, entonces es que te tengo que decir que te es necesario nacer de nuevo. Porque dice allá en el libro de Hebreos que aquel que conoce el pecado y que deliberadamente comete pecado, hace inmunda la sangre de Cristo. La está pisoteando y ya no queda más redención por los pecados. Significa que la persona que ha nacido de nuevo no puede pecar, no puede pecar deliberadamente. Es que yo conozco que esto de la fornicación es condenable, la fornicación es condenable. No, pero vamos a hacer una cita y vamos a ir a fornicar. Entonces eso significa que estás pecando deliberadamente porque sabes que eso es pecado. Vas a adulterar con una persona que está comprometida con otra o está con otra persona, pero tú no te importa eso, tú quieres venir y ir con esa persona y sin importarte que está escrito ahí en la palabra de Dios que es pecado. ¿Es pecado mentir? Sí, es pecado mentir, es condenable, Dios abomina la lengua mentirosa, pero seguimos mintiendo y estamos pecando deliberadamente. Y dice ahí en Hebreos, dice que el que peca hace inmunda la sangre de Cristo, ya no hay más redención por los pecados. Es como que estuvieras rechazando la salvación. Por eso es que hay otra porción bíblica que dice que cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado. Porque nadie más puede hacer eso. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que lo hizo hace 2024 años. Ningún ser humano puede hacer lo que Jesús hizo. Entonces debemos de cuidar eso, ¿verdad? Y es que dice aquí que solo la palabra es la que nos permite a nosotros evitar que pequemos. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú tienes temor a Dios, respeto. No es que la palabra de Dios dice que no debo de tomar lo ajeno, pues yo voy a respetar lo que no es mío. No, si es que la palabra dice que debo de respetar a mi padre y a mi madre, entonces tengo que respetarlos, porque entonces estoy fallando a Dios. No es que la palabra dice que debo de ser fiel a Dios, que no debo de adorar a otras imágenes, no debo adorar a otras personas, sino que solamente a Dios, porque Él es celoso, ¿verdad? Y no comparte su gloria con nadie, dice la Biblia. Entonces, y si hacemos lo contrario, estamos fallando, estamos entrando en iniquidad, porque estamos siendo rebeldes, ¿verdad? Y estamos actuando de manera incorrecta. Cuando le hacemos daño al prójimo, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y venimos nosotros y afectamos a nuestro hermano porque lo vemos ahí, lo vemos como en una situación vulnerable y muchas veces nos levantamos para aprovecharnos de esa persona porque la vemos en esa condición vulnerable en vez de tenderle la mano y ayudarle para salir de esa condición, y nosotros nos aprovechamos de esa vulnerabilidad. Entonces estamos pecando deliberadamente, estamos faltando aquel mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya ves cómo son las cosas.
cómo Dios nos va hablando, cómo Dios nos va direccionando. De que muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a un estado de iniquidad, que es lo que Dios le desagrada, ¿verdad? Y que Dios nos está diciendo ahora que no podemos seguir siendo igual. Debemos de quitarnos esa circunstancia. Si nos identificamos de que estamos actuando incorrectamente, entonces debemos de venir ante Dios a arrepentirnos. Y esto no se trata de que solamente porque soy hijo de Dios y no soy hijo de Dios. Muchas veces los que conocemos la palabra de Dios estamos más obligados a actuar de manera diferente. Porque dice la Biblia que el que conoce la palabra pero actúa como los demás, entonces es como un impío, ¿verdad? Se comporta impíamente. Dice la expresión, mejor no me hubieses conocido, porque actúas impíamente, conociendo la palabra de Dios y aún así actúa mal, entonces está actuando impíamente, o sea, está actuando igual como aquellos que no conocen a Dios. Entonces vamos a ver aquí el tercer punto es que los que se abstienen de actuar de esa manera, actuando con la iniquidad, dice que son bienaventurados porque sus pecados son perdonados. Todos somos pecadores, hemos nacido con el pecado original, pero ya cuando nosotros venimos y reconocemos, ¿verdad?, que somos pecadores, cuando ya tenemos la conciencia de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de cómo estoy fallando a Dios. Decíamos la vez pasada que un niño ya de 8 años, 9 años en adelante, ya entiende que es malo y entiende cuando le está desobedeciendo a su padre. Ya sabe cuando ha cometido un error, ha quebrantado una regla de casa, ya lo sabe. Así mismo es acá. Cuando ya la persona tiene conciencia de que ha fallado a Dios, pues ya se convierte en un pecador cuando viene, o sea, desde el momento que nosotros, ya se le cuenta por pecado. Cuando nosotros nacemos, ese pecado viene en la sangre, habíamos mencionado la vez anterior. Pero entonces Dios dice que nos perdona de todos esos pecados cuando nosotros buscamos la forma correcta de acercarnos a Dios, ¿verdad? Y de renunciar a esas malas actitudes, a esas malas acciones que nos traen esas consecuencias lamentables a nuestra vida. Dice Romanos 4:7. Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. No todo está perdido. Cuando tú realmente dices, bueno, es que estoy actuando de una manera injusta, no, estoy fallándole a Dios, no, es que cuando tú te reconoces y dices, esta actitud no es la correcta, estamos actuando mal, hay que venir y corregir esto. En primer lugar, hay que arrepentirse, ese es el primer paso. Arrepentirse, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos y venir ante Dios a pedir perdón. Pero aquí dice esta es una ventaja, que todo aquel que reconoce que está fallando, todo aquel que reconoce que necesita venir ante Dios y ponerse a cuenta, dice que es un bienaventurado, porque todas sus iniquidades son perdonadas. Porque Dios, mientras tú vengas arrepentido, Él te perdona. Porque dice la palabra de Dios que Él no resiste un corazón contrito y humillado. Es un corazón que ha reconocido su error. Es un corazón que viene arrepentido ante Dios porque sabe que ha fallado, porque ha reconocido que está mal y viene buscando el favor de Dios para ser perdonado. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, y Él le da el perdón a aquel que lo busca. Él viene y al que viene arrepentido, Dios no lo ignora. Dios jamás va a ignorar a una persona que viene arrepentida. Él acepta ese arrepentimiento y perdona sus pecados. No importa qué dimensión sea lo que tú hayas hecho, no importa qué tan cruel o qué difícil haya sido lo que tú hayas en tu ignorancia lo hayas hecho, ¿verdad? O quizás ya con conocedor, ya lo has hecho con tu pura conciencia de saber que está malo, pero solamente porque quieres hacerlo. Pero Dios sabe las cosas como son, Dios sabe lo que realmente pasa, y Él viene y te perdona siempre y cuando tú vienes con la actitud correcta. No dice allá en 2 Crónicas 2:17 que dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren y buscaren mi rostro, dice, yo entonces escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no resiste a un corazón humillado, que viene con la
forma correcta ante Él, sabiendo que ha fallado, sabiendo que ha hecho algo incorrecto, pero que está arrepentido. Dios jamás lo va a ignorar. Dios va a perdonar a ese tipo de persona, ese corazón que viene arrepentido. Entonces dice ahí que es bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, cuyas iniquidades son perdonadas, porque estamos hablando de la iniquidad, que es lo peor de lo peor que podríamos mencionar. Pero dice ahí iniquidades. Está hablando en plural. O sea que no solamente es uno. No es una cosa, una acción que tú hiciste. Dice ahí sus iniquidades, o sea, varias, dice ahí, está en plural. Cuyas iniquidades son perdonadas. Es una persona bienaventurada porque alcanza el favor de Dios, porque son perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos por quién? Por la sangre de Cristo. Cuando Jesús ofreció su vida en esa cruz, su sangre nos cubrió a nosotros y nos limpió de todo pecado. Entonces por eso dice ahí, cuyos pecados son cubiertos. Que ya no hay más acusación por el pecado. Ya no hay más que te vaya a decir, mira, te vi allá que estabas bebiendo y eres culpable porque estabas bebiendo. No tienes derecho a entrar al reino de los dioses, porque como ahí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Te vi porque estabas borracho y no tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Te vi porque estabas allá con la mujer del prójimo y la Biblia dice que no debes de estar, que debes de respetar lo de la pertenencia de los demás, que debes de respetar la persona, la mujer y el hombre del prójimo. Y allá te vi con aquella persona y te van a estar acusando. Te vi, pero ¿hace cuánto tiempo? Quizás en el pasado, pero quizás ahora tú eres una nueva persona. Quizás tú ya no haces lo que hacías antes, eres una nueva persona. Entonces tus pecados fueron cubiertos. Porque ya ante Dios tú ya no eres aquella persona que a todos recuerdan. Las personas recuerdan a una persona de pecado. Las personas recuerdan a una persona que andaba haciendo maldades. Las personas recuerdan a una persona que andaba equivocada, errada, porque no conocía la palabra de Dios. Pero a todo aquel que viene a tener contacto con la palabra de Dios es transformada. Y ahora la persona ya no te puede señalar por lo que conocían antes. La persona ahora, si te va a hablar de ti, pues que hable por lo nuevo, que es que eres una persona conocedora de Dios, una persona que practica la palabra de Dios, una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios. Y tienen que ver este cambio en ti y lo van a ver. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes acá y entregas tu voluntad a la mano de Dios y eres cambiado por la palabra de Dios, tú ni siquiera te das cuenta. Cuando vienes a ver, tú eres una persona completamente diferente. Porque el Espíritu Santo es bien sutil para poder trabajar con las personas. Tú solamente te entregas en sus manos y Él transforma tu vida de una manera que tú ni cuenta te das. Cuando vienes a ver, eres una persona totalmente distinta. Entonces las personas, el acusador dice que es Satanás. El acusador siempre viene a señalar tu pasado. Pero Jesús viene y dice, no, tú eres una nueva persona. Antes tú no me conocías y actuabas de esa manera. Ahora tú no eres esa persona, tú eres lo nuevo que Dios ha hecho en ti y es el proceder de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Entonces, por eso podemos decir aquí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Ya no hay más, ¿cómo se llama? Cuando son cubiertos está diciendo que ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación para muerte eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó en esa cruz. Fueron cubiertos sus pecados. Ahora tenemos vida eterna porque fue nuestro Dios que nos la otorgó en ese sacrificio. Ahora para terminar, vemos qué beneficios más valiosos estos. Y ya para terminar vamos a hablar aquí rápido y es que Dios no culpa de engaño a aquel que se aparta de la iniquidad. Dice Salmos 32:2. Bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad. Y volvemos a ver acá. Bienaventurado el hombre que Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no lo culpa a Dios. No hay nada que va a decir, bien, vamos a ver qué es lo que ha hecho esta persona, como algún día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, se va a abrir el libro de las obras.
Vamos a ver el libro de las obras y vamos a ver fulano de tal, pero allá no vamos a estar con el nombre que nosotros tenemos. Ahí hay un nombre nuevo. Y ese nombre solamente lo va a conocer la persona y Jesús, porque cuando Él llame, ¿verdad? Y la persona que tiene ese nombre va a acercar. Usted hizo esto, mire, con la familia que le entregué, con la pareja que le entregué, con los dones que le entregué, qué hizo con esto que le di, las palabras que mencionó, mire, qué hizo acá. Entonces eso se habla, está hablando aquí, pero dice aquí, bienaventurado cuyo hombre, dice, Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque cuando él pase ese escáner que tiene anotado ahí arriba, él tiene ese libro de las obras, ahí nos tiene anotado lo que hacemos todos los días. Él es como un anecdotario, ¿verdad? Él allá está anotando lo que hacemos todos nosotros todos los días. Y entonces allá va a decir, bueno, no encontré engaño en tu espíritu. Eres bienaventurado porque no tienes engaño y iniquidad tampoco. Siempre cumpliste mi voluntad, obedeciste a lo que yo hice y te va a premiar por eso, porque allá en el tribunal de Cristo están las recompensas de para aquellos que trabajaron en la obra de Dios, las recompensas para aquellos que se limitaron, hicieron un sacrificio para mantener la condición de integridad para con Dios. Es como cuando un estudiante dice, hoy no puedo salir con mis amigos. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar, porque tengo examen. Tú te limitas de disfrutar con tus amigos, te limitas de ver una película que tú quieres ver, te limitas de algo que te gusta hacer porque tienes una responsabilidad con tus estudios, con tu institución, porque tienes que hacer una evaluación y tienes que salir bien, tienes que estar comprometido con tus padres, que son los que están pagando esa educación. O el trabajador, el empleado, hoy no puedo salir con mis amigos porque tengo que terminar un trabajo que mi jefe está esperando. Entonces no puedo salir. Entonces se limita para cumplir una responsabilidad. Así somos tú y yo. Nos limitamos de las cosas que están en el mundo, de aquellas cosas que a Dios le desagradan. Nos limitamos de pecar. Entonces nos estamos aquí, como que dice la palabra, el que quiere seguirme tome su cruz y sígame, ¿verdad? Que significa me voy a abstener de hacer todo lo que a Dios le desagrada, porque no quiero estar en esa condición de iniquidad. Entonces yo me voy a abstener de lo que le desagrada a Dios, y es por eso que Dios nos premia ese sacrificio que nosotros tenemos de venir y limitarnos de hacer acciones que son desagradables a Dios. Entonces son bien recompensadas por nuestro Dios, tanto aquí en este mundo como también en el cielo eternamente. Cuando estemos ante el tribunal de nuestro Dios, ahí vamos a ser premiados por todo aquello que nosotros nos abstuvimos en hacer aquí en esta tierra y por haber trabajado de manera correcta con los compromisos que Dios puso en nuestras manos para poderlo hacer. Amén. Entonces ahora pudimos entender, con esto terminamos lo que es la iniquidad. Entonces podemos entender ahora qué beneficios tiene el que nosotros nos abstengamos de hacer lo incorrecto y de venir y hacer lo correcto para con Dios. Es que Dios pone nuestro fundamento estable. No, nadie nos puede mover, ninguna corriente ideológica incorrecta y ninguna prueba y ninguna situación que amerite, ¿verdad? Que nos provoque venir y a fallarle a Dios. No, nosotros nos mantenemos, ninguna tentación nos puede mover cuando tenemos nuestro fundamento estable. Ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna ideología incorrecta nos puede mover de nuestra fe, del Dios en quien nosotros hemos creído, cuando tenemos nuestro fundamento firme en la fe de aquel Dios que nosotros creemos. También Él guía nuestros pasos a través de su palabra cuando nosotros no estamos en ese estado de iniquidad, porque no estamos en pecado, sino que estamos buscando la forma correcta de cómo seguir a nuestro Dios. Y somos bienaventurados porque cuando venimos a Él y tal vez hay pecado o se ha fallado, ¿verdad? Dice que los pecados son perdonados. Una persona que se arrepiente de los malos pasos, sus pecados son perdonados, son cubiertos. Dice acá, su iniquidad es borrada y sus pecados son cubiertos. Y además de eso, dice que Él no culpa de engaño a la persona. ¿Por qué? Porque está limpia, está
está transparente, ¿verdad? No hay culpabilidad en ella. ¿Por qué? Porque hace lo correcto. Entonces aquí podemos ver qué beneficios es lo que significa de no actuar de esa manera incorrecta, que es la iniquidad. Entonces esto es lo que hemos visto ahora. Espero que Dios te haya hablado, hayas alimentado tu corazón, tu alma, ¿verdad? Sí, tal vez una palabrita, una expresión fue la que tocó tu corazón en este momento, pero esa es la palabra de Dios para ti y para mí también. Así que ahora conocemos lo que significa ese término de iniquidad, que tantas veces lo vamos a escuchar en la palabra de Dios, lo vamos a leer cuando estemos ahí estudiando la Biblia. Vamos a ir viendo esa palabrita, y ahora cuando tú veas la palabra iniquidad, te va a venir a la mente rápido aquella situación de que se trata de una injusticia grave. Se trata de hacer lo incorrecto. Se trata de hacer fallar a aquellos que están haciendo lo correcto. Entonces, cuando tú encuentres esa palabra, ya vas a saber que de eso se trata y que es algo condenable para Dios. Que nosotros, los hijos de Dios y los que estudiamos la palabra, no podemos estar en esa condición. Amén. Bien, entonces vamos a orar ahorita y te agradezco mucho por haber permanecido aquí hasta el final de este video. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos entregado lo que es este mensaje de ahora, la iniquidad y los beneficios de no practicarla. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias por haber estado aquí con nosotros en este momento. Te ruego, Padre mío, que nos perdones si te hemos fallado. Te rogamos, mi Señor, que tú tengas misericordia de con nosotros y que aquel que está en malos pasos o cuando nosotros nos equivoquemos, porque somos imperfectos, siempre tengas presente en nuestra mente tu palabra para podernos corregir, para poder venir y buscar la manera correcta, para poder inducirnos en el camino correcto y no fallarte más. Te ruego por la persona que está luchando, aquella persona que se está esforzando por hacer lo correcto y tú lo conoces. Tú sabes los corazones de cada persona, qué es lo que hay en ellos. Te pido por las personas que están luchando con alguna situación que no pueden contener. Que seas tú ayudándoles, que seas tú cortando toda atadura, que seas tú, Señor, quitando todo aquel tropiezo que tienen en sus vidas, por lo cual no pueden mantenerse firmes en ti. Aquellos que te fallan constantemente y que se arrepienten de hacerlo, porque en su corazón quieren mantenerse estables a ti y lloran quizás porque te fallan. Señor, te ruego que seas tú dándoles fuerza en su espíritu, para que ellos puedan mantenerse estables de la manera así como dice aquí, con un fundamento estable, que no los mueva la tentación, sino que puedan mantenerse firmes para que no puedan perder, Señor, la bendición que viene de ti. Así que, mi Señor, en este momento te pido por esas personas, por aquellos que han reconocido su error, por aquellos que se están arrepintiendo, por aquellos que lo van a hacer posteriormente. Señor, que seas tú tendiéndole la mano para darles esa oportunidad que necesitan para poder hacer lo correcto. En tus manos estamos en este momento, así como en las manos del alfarero. Señor, se llama este segmento, estamos todos nosotros. Así que gracias, Señor, por corregirnos. Gracias, Señor, por hacernos ver los detalles que en los cuales podemos estar fallando, Señor, pero que también nos invitas a corregirlos para poder estar bien contigo. Gracias, bendito Señor. Ayuda a aquel que lo necesita, sana a aquel que está enfermo, bendice a aquella persona que necesita en su casa esa provisión, que seas tú otorgándola, Señor, y asimismo bendice y protege a aquel que sale a trabajar, que tú así como lo lleves con bien a su trabajo, lo hagas regresar con bien a sus hogares para reunirse con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor, en tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Y bueno, gracias al Señor, hay que darle gracias a Dios por el acontecimiento de ese huracán, ¿verdad? Que al principio veíamos que era un huracán categoría 5, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo estuve viendo esas noticias y en un momento yo dije, bueno, bajó de categoría, qué bueno. Pero cuando volví a ver, cuando vi otra vez la noticia y vi que volvió a subir, ¿verdad? A categoría 5, dije, no, esto se ve que está complicado. Y bueno, y gracias al Señor, pues la gloria y la honra sea para nuestro Dios, ¿verdad? Que bajó de categoría, llegó como huracán 3, creo que he escuchado las noticias, huracán 3 llegó al estado de Florida. Hay que seguir orando y hay que ayudar, ¿verdad?, a las zonas que han sido afectadas, así como en todas las demás
zonas si se puede, ¿verdad? Hay que ayudar, porque ahora pues después de esto pues ha quedado, me imagino yo que catástrofe en lo que son en lo que es lo natural, ¿verdad? Y lo que son lo material. Entonces hay que ayudar ahí cuando se pueda. Así que acuérdense que hay un dicho que dice, hoy es por ti, mañana podría ser por mí. Entonces, por eso es bueno ayudar al prójimo cuando lo necesita, porque todo lo que nosotros sembramos se nos devuelve cuando tenemos necesidad. Así que eso es lo que debemos de hacer. Bueno, gracias a Dios que no hubo más complicaciones como la dimensión que se veía hasta el momento. Pues yo he oído las noticias y como que no ha habido mucha afectación, lo que son humanos, ¿verdad? Que es lo más que se debe de cuidar. Así que ahora pues agradezcámosle a Dios por ello. La mano de Dios fue la que operó ahí, fue Dios haciéndolo. Así que muchas gracias por haberme acompañado y sigamos orando, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Bueno, gracias por haberme acompañado. Yo te deseo un fuerte abrazo de donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga tu vida, que Dios aparte toda tentación de tu camino, ¿verdad? Y bueno, y nos seguimos gozando. Primero Dios, el siguiente intervención va a ser el día domingo, si Dios lo permite, donde vamos a estar hablando a la luz de la palabra. Entonces tú puedes ahí encontrar mi video. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.